Continuamos con Cerrando la Noche y vamos a conversar hoy con Harold Modesto. Pero no con Harold Modesto, el director del Observatorio Judicial de la Fundación Global, con el ciudadano O el Harold abogado. Modesto, para ver un conjunto de temas que tienen mucho que ver con el momento actual, sobre todo vinculado a el tema del proceso electoral, de derechos que pudieran estar siendo regulados en exceso por los órganos de la administración, que pudieran devenir en limitación seria al libre ejercicio del derecho a elegir y a ser elegido. Pudiéramos plantearlo de esa manera, Harold. Y queremos darte la buenas noches. Buenas noches, Harold. Muy buenas noches, gracias como de costumbre por la oportunidad de compartir algunas inquietudes con ustedes, y aunque bueno, vamos a quizás a disminuir un poco mi rol constante de director del Observatorio Judicial Dominicano, no quiero dejar pasar la oportunidad para decirle a la comunidad jurídica gracias, porque ya cumplimos 7 años de trabajo, y gracias también a nuestro equipo que ha estado bastante fajado en lograr hacer opinión objetiva a través de nuestros estudios en beneficio de la comunidad jurídica. Bueno, vamos a unirnos a esas Ya son felicitaciones. 7 años. Sí. 7 años, importante, ¿eh? Ya van llegando Ya camina. a una etapa de fortalecimiento mental, Ya camina por sí como solo. ocurre con los niños en el proceso de desarrollo. Sí. Y eso es importante. Harold, Sí, bueno. hace unos días hablábamos de manera informal sobre todo el tema relacionado con las quejas, sobre todo de dominicanos residentes en el exterior, que en principio habían elegido como domicilio y se habían empadronado en el país donde residen, pero que por cualquier causa se encuentran en la República Dominicana y están interesados en votar. Igualmente, hablábamos de los famosos dislocamientos, que son los cambios que de manera administrativa produce el órgano electoral, que implica que personas que usualmente votan en una determinada demarcación territorial, pues se le asigna un colegio diferente. Y queremos ver cómo esta situación puede chocar, Harold, con ese derecho fundamental de los ciudadanos de elegir, es decir, ejercer su derecho a votar. Muy bien. Lo primero que hay que establecer, querido Junior, querido Giovanni, es que el derecho a elegir y ser elegible en la dimensión de elegir tiene un alto componente de las posibilidades materiales para ejercer ese derecho. Y esas posibilidades materiales regularmente están determinadas primero por el ordenamiento jurídico, que dice cómo es que lo vamos a hacer, pero en segundo plano por las condiciones para ejercer. Nosotros nos encontramos, o nos hemos encontrado durante todo este tiempo enfrentando una situación de sanidad bastante difícil. Hemos estado enfrentando al COVID-19 y eso nos ha reconfigurado y nos ha hecho flexibilizar muchas disposiciones normativas en aras de poder continuar con algunos procesos, y eso es racional. De repente, la Junta Central Electoral ha estado manifestando, me parece que en una muy activa participación a través de los medios no tradicionales y a través de las redes sociales, está dando respuesta a mucha gente que esté en el exterior y no podrá ejercer el sufragio, ya sea por la situación de que en el lugar donde está no se va a realizar el voto en el exterior, no lo autorizaron, o ya sea por el hecho de que no se registró, aunque esté fuera. Yo creo que donde ha fallado la Junta Central Electoral es en entender el contexto y la importancia del derecho al sufragio. Es decir, si la Junta Central Electoral, hablando como ciudadano, entiende que hay razones válidas para suspender unas elecciones,
una y otra vez. Claro. Parece que hay un Y problemita. esta Si puede, circunstancia, si puede, yo considero claro, civilizado. discúlpanos, si puedes Sí. retomar los últimos 15 segundos, 20 segundos de tu Parece se que cortó la comunicación. se nos hubo perdió. una interrupción. Sí, sí. Les decía que si la Junta Central Electoral en este escenario encuentra un argumento válido para justificar las suspensiones de las elecciones, como aconteció en dos momentos anteriores, por así decirlo, una se prorrogó y la otra se tuvo que suspender en medio de su realización, entonces yo no le veo mayores inconvenientes al hecho de garantizarle a una persona ejercer el sufragio en cualquier circunstancia. Es decir, si la cuestión depende del registro voluntario de la persona, la Junta ha dicho que esto venció el 19 de octubre de 2019. En estas circunstancias, yo creo que lo primordial es allanar los obstáculos para ejercer el derecho al sufragio, independientemente de esa formalidad que se ha impuesto. Y digo esto porque de lo que hablamos es de la participación. Hablamos de la toma de decisiones políticas. Y lo que debiera hacer la Junta Central Electoral es garantizar que eso sea posible, no obstante las circunstancias. Y eso me parece que lo que requiere es ver el derecho con cierta ductilidad. Es decir, ver las normas en la función que tienen para garantizar los derechos y no como obstáculo para el ejercicio de derechos. A mí me parece una ilogicidad que una persona pueda simultáneamente participar en un espacio como votar aquí en el país y que no pueda votar en el país luego porque está registrado en el exterior o viceversa. Me parece una ilogicidad porque con un simple formulario tal como el que se ha utilizado para permitir el voto en el exterior, también pudiera ajustarse la información de aquellas personas que deciden o quisieran participar en otro espacio. Y ahí es donde creo que hay que hacer una crítica bastante puntual, porque este es un buen momento para evolucionar en términos normativos y que las autoridades vean precisamente para qué están. Yo creo que el momento es para garantizar derechos, no para limitarlos sencillamente por algunas formalidades, que son las mismas formalidades que se derribaron cuando fue necesario suspender unas elecciones. Entonces, siendo claros, yo creo que es importante tener eso en cuenta. El argumento de la Junta Central Electoral, que sencillamente no se registró, no lo hizo voluntariamente, o se registró y está aquí y no puede hacerlo, me parece un argumento demasiado débil como para limitar el derecho al sufragio. Yo creo que ahí, y abonando lo que plantea Harold, lo fundamental es que usted esté en el padrón de electores y esté hábil. Eso es lo fundamental. Que el día de las elecciones no tiene que ser, y aquí yo amplío, Harold, no tiene que ser por la emergencia que estamos. Es que imagínate, el día de las elecciones te ocurre un evento familiar, estás en Estados Unidos o estás en República Dominicana y tienes que viajar fuera del país y coincide con el día de la votación. ¿Qué limitación hay si se supone que hay garantías en principio de que un voto, un ciudadano, es decir, que usted no puede ejercer dos veces el derecho al sufragio? Por lo tanto, creo que sí, que es necesario que el órgano rector, la Junta Central Electoral, necesariamente tenga que flexibilizar, porque a veces, y recuerdo mucho la discusión sobre si era constitucional o no el tema vinculado a las primarias. Si una persona que perdió en un partido podía ser, ya hubo una decisión del Tribunal Superior Electoral, pero me sorprende, Harold, que hoy no conozco en detalle, vi que el Tribunal Superior Electoral justamente desprotegió a un ciudadano o una ciudadana que recurrió a un amparo para que le permitieran ejercer el derecho al sufragio en la República Dominicana porque está imposibilitada de hacerlo donde está empadronada. Entonces, yo no sé ciertamente hasta dónde la facultad de regulación es para hacer más accesible el ejercicio del derecho o para alejarlo. Tengo esas dudas en estas circunstancias.
Yo también tengo las mismas dudas, sobre todo porque, en primer lugar, entiendo quizás la posición del Tribunal Superior Electoral. Este amparo y la decisión que pudo rendir el Tribunal Superior Electoral iba a tener efectos significativos en el sistema y los tuvo. El hecho de rechazar la acción de amparo, por lo que recogen los medios de comunicación, implica no tener que abrirnos a todo un proceso a días de las elecciones. El hecho de aceptarlo hubiese sido entonces, quizás inclusive, hasta poner en riesgo la celebración de las elecciones en el contexto en el que estaba. Bajo esas condiciones, yo creo que el tribunal decidió rechazar el amparo por una cuestión fundamental, y es la extensión o el alcance político que iba a tener su decisión en este contexto. Y porque, en cierto modo, el momento en el que se plantea la acción es muy próxima a las elecciones, y creo que cuidó eso. Ahora bien, Harold, antes de que siga, Harold, una pregunta. Yo no sé cuál es el riesgo que implicaría si no va a aumentar el padrón. Son 7.529.000 y una colita. La única diferencia es que en vez de contar mi voto en Estados Unidos, se va a sumar en República Dominicana porque estoy aquí en las elecciones. Viene lo que no se ve. Viene lo que no se ve, Junior. Lo que no se ve es que una decisión de esta naturaleza iba a llevar a la Junta a comenzar a desarrollar un proceso que implica aceptar o abrir un espacio, una brecha para deslegitimar resultados. Ojo con esto. El problema de esto es que con el poco tiempo que queda, donde hay todas estas situaciones, yo creo que inclusive hasta la posibilidad, los niveles de abstención pudieran entonces ser razón para cuestionar resultados. Entonces, yo creo que el tribunal actuó en ese sentido, previendo todos esos escenarios, sabiendo que era una puerta que iba a abrir al tomar la decisión. Estoy muy de acuerdo contigo con el tema de que si usted está habilitado para votar, basta y sobra. Porque pongamos un ejemplo adicional en abono a la situación que estamos analizando. Los internos preventivos deben votar. Y los internos preventivos, hasta donde yo sé, sencillamente es la Junta la que asume el papel proactivo, que acerca y desarrolla las elecciones dentro de los recintos penitenciarios, diferente a lo que se le está pidiendo a los votantes en el exterior. Entonces, si efectivamente hay una ilogicidad en la acción, si efectivamente las inscripciones tienen que ver con los candidatos que se eligen en el exterior, para eso fue que fueron creadas. Y estamos hablando de exigirle a una persona registrarse por una elección presidencial, pero le permitimos votar aquí, hay una ilogicidad demasiado marcada. Y eso es lo que la Junta no ha querido escuchar. La Junta no se ha querido dar cuenta de que en todo este escenario ha sido una oportunidad para poner por encima, inclusive de los obstáculos y de barreras, el ejercicio de derechos. Máxime, si la Junta sabe que ha sido bastante cuestionada en cuanto a la toma de decisiones, y esto sería una oportunidad para mostrar o mandarle un mensaje a la ciudadanía de que no hay nada que temer, de que sencillamente la Junta está ahí para garantizar derechos y no para lesionarlos. Creo que abonaste otro elemento importante en la conversación, y es el hecho de que cuál fue la intención de los actores políticos y del legislador al momento de crear las denominadas circunscripciones electorales. Tenía y tiene por esencia acercar al elector a la autoridad electa. Creo que si se tratara de permitir el voto que estamos hablando para elegir el diputado de ultramar, no tendría sentido que ese ciudadano dominicano que se empadronó allá, que está aquí, vote por su diputado por una sencilla razón. Materialmente no va a encontrar una boleta en el país donde él esté. Pero sí para el nivel nacional, que es una boleta común, claro que sí pudiera ejercer su derecho al voto, Harold. Claro. Basta con eso, y además se supone que los mecanismos que hemos desarrollado hasta ahora nos impiden que se duplique un ejercicio del sufragio, que una persona vote varias veces. Si nosotros tenemos esos mecanismos y confiamos en ellos, porque hace poco nos embarcamos en unas primarias a través del voto electrónico. Entonces, si podemos mínimamente confiar en los registros, no hay ningún problema. Ahora, si no se puede confiar en los registros y la Junta no lo ha dicho, y esa es otra cosa. Que eso sería esa sería otra discusión. Sería bueno preguntar cuáles son las posibilidades
materiales de que una persona pueda sufragar 2 veces, porque ahí se entendería. Pero vamos a ver, Claro, pusimos el caso, Harold, de los dominicanos que voluntariamente están acá o por fuerza mayor y no pueden irse. Pero veamos el caso de las decisiones administrativas de la Junta, que decide de manera aleatoria cambiar de recintos electorales a las personas. Vimos en la prensa varios ciudadanos que nunca han vivido en Europa, que resulta que les toca votar en Europa. Pero vemos en la práctica varios ciudadanos que votan en una circunscripción y de buenas a primeras le toca en un campo o en un municipio diferente. Esa persona no le afecta sus derechos también una disposición de esa naturaleza. Yo creo que si hay una buena comunicación, usted le notifica a través de un canal y confirma la notificación a esa persona de que no va a poder ejercer el sufragio en ese lugar y que lo puede hacer en otra parte, no hay tal lesión a derechos. Ahora, si no se hace, entonces es cuestionable. Y es cuestionable sobre todo por el hecho de que si la Junta puede hacerlo, entonces ella misma derriba la validez del argumento del registro voluntario. Porque si la Junta puede reubicarme, entonces, ¿por qué insistir en que el registro voluntario es lo que te saca de la posibilidad de votar? Porque usted lo hizo voluntariamente. Porque al que han reubicado, no lo han reubicado voluntariamente. Lo han hecho dentro de las facultades de la Junta. Claro, pero el hecho de la comunicación no implica que no pueda haber vulneración al derecho. Imagínate una persona Claro, que lo pongan a votar en Italia. Claro. ¿Y cómo usted materialmente? Explícame. Pero la comunicación permite lo siguiente, Junior, la comunicación permite que usted frente al acto responda. Y ya ahí tenemos algo. Si el ciudadano pudo responder, expresar su desacuerdo y pedirle a la Junta, activen otras posibilidades porque yo quiero participar, la Junta debe hacerlo. Lamentablemente, la Junta se ha concentrado en ese formalismo. Miren, venció el 19 de octubre, entonces ya no pueden votar si no se registraron. Eso me parece que es grave. La democracia consiste en limar, en disminuir esos obstáculos. No estamos en los 90, no estamos en los 80, no estamos ni siquiera en los 2000, después de la crisis. Estamos ya en una fase avanzada del ejercicio democrático. Entonces, si nosotros nos conducimos a contemplar salidas como el voto electrónico, las posibilidades de que hasta los discapacitados del lugar en el que se encuentren puedan votar, ¿por qué no hacerlo con aquellos ciudadanos que, sobre todo en este contexto, las situaciones han sido muy variadas? Entonces yo creo que la Junta debe dejar de ser tan selectiva a la hora de aplicar unas normas de tal manera y otras de otra manera. Y evitar esa selectividad, colocando por encima de todas las circunstancias que los ciudadanos puedan ejercer con ciertas garantías el derecho al sufragio. Sobre todo porque se dice que es uno de los derechos políticos más importantes y que lamentablemente en República Dominicana se ejerce una vez cada 4 años. No sé, señores, tomemos en cuenta todos esos elementos al momento de ser tan celoso con la regulación del ejercicio. Nos dicen que es tiempo de hacer una pausa. Vamos ahí, en breve continuamos con esta interesante conversación. Señores, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche. Conversamos con Harold Modesto, abogado, una persona, a pesar de su poca experiencia o su corta edad, con mucha experiencia acumulada dentro del tren judicial por su labor dentro de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, dentro del rol que ejecuta dentro de esta fundación. Pero como dijo Junior, queremos hablar con el ciudadano, con el ser humano, con el dominicano. ¿Cuál es la visión de Harold Modesto para estas elecciones del 5 de julio? ¿Qué cree Harold Modesto que va a pasar? ¿Cuál será el destino de la República Dominicana? ¿Pudiera cambiar el país o simplemente sería darle continuidad a lo que tenemos? ¿Crees tú que en un próximo gobierno, independientemente de quien gane el próximo certamen electoral, se van a seguir respetando los derechos de los dominicanos, de los ciudadanos? ¿Y se puede profundizar en mejorar las debilidades que tenemos, Harold? Bueno, yo creo que nosotros hemos avanzado mucho en cuanto a algunos límites al poder. Yo creo que donde tenemos todavía una debilidad es en sacar del top of mind de los presidentes el hecho de que cada vez que
se encuentran haciéndolo bien o la gente les dice que lo están haciendo bien, entonces quieren modificar la Constitución. Eso nos falta por resolver esa parte. Pero por otro lado, yo creo que hay una buena conquista de control del poder, de autoridades, que se puede ver un poco erosionada recientemente, pero los dominicanos tenemos que apostar a conservar eso para que sea quien sea que gobierne, pueda ser controlado por las dinámicas normales de ejercicio del poder. Ahí hay que llamar la atención, porque imaginando que los oficialistas permanecieran en el poder, que el gobierno pudiera ganar las elecciones, yo no puedo descartar ningún escenario, sobre todo por lo que dicen las encuestas, que no pueden decir demasiado. Y ustedes tenían recientemente un experto, Chatterson Cuello, que explicó las imposibilidades que causa el hecho de no tener un buen marco muestral. Entonces, a partir de estos escenarios, si ganara el mismo gobierno, yo creo que el partido del PLD, si ganara el PLD, yo creo que tendría una oportunidad para reconstruir y quizás superar un poco las cuestiones que han estado haciendo mal, no como el eslogan de campaña del presidente Medina. Pero al mismo tiempo, una cuestión que me preocupa como dominicano es el hecho de que hacerlo mal, revertir avances institucionales no tenga consecuencias. Es desde ahí donde yo como ciudadano, mi sentir sería que a la democracia le haría bien una transición. ¿Pero una transición hacia qué? Una transición hacia un golpe y porrazo que comience y que se caracterice solo por la supresión de unos empleados para colocar otros en la administración pública. Una transición hacia improvisar con nuevos planes. Una transición hacia demoler todo lo que se ha conquistado. Tampoco es eso. Yo creo que es una oportunidad para que primero la demostración de participación ciudadana le indique a los gobernantes que el pueblo es el que decide, que es el soberano, sea cual sea la decisión. En segundo lugar, que quien asuma el poder sea lo suficientemente democrático como para no verse tentado a ser demasiado reactivo por la anulación de lo que ya estuvo. Les voy a proponer analizar un ejemplo. Nadie puede cuestionar en el país el impacto positivo que ha tenido la política de titulación de terrenos del Estado. A mí me daría mucha pena que un gobierno entrante, sencillamente por el hecho de que se parece a lo que hicieron anteriormente los dirigentes del PLD, entonces suprima eso. Me daría mucha pena que los avances en materia de seguridad ciudadana, como el 911, se supriman o se le dé otra naturaleza sencillamente porque sobre la base de eliminar y utilizarlo como componente político. Me daría mucha pena que sobre la misma base, entonces, el objetivo de quienes gobiernen ahora sea comenzar a cambiar autoridades judiciales porque sencillamente hay que colocar a los míos, a los propios. Me daría mucha pena que a lo que apueste un nuevo gobierno, en vez de la pluralidad, sea al dominio de las cámaras legislativas. Es verdad, el éxito electoral es importante, pero al mismo tiempo tenemos que apostar a la pluralidad, a que haya verdaderamente de forma intraorgánica controles. Entonces, el panorama que veo es que nosotros nos vamos a poner a prueba. Creo que nos pasa cada 10 años. En el 2000 tuvimos el inicio de una supercrisis, después al cerrar el 2010 tuvimos otra, y ahora entonces tenemos unas múltiples crisis que pone a prueba el sistema político. Si hemos sido, o si somos a esta altura del juego lo suficientemente ciudadanos, entonces vamos a lograr mandar un mensaje claro a quien sea que gane, diciéndole, miren, el Estado no es una piñata. El Estado no es algo para nosotros llegar y asumir que todos los espacios públicos son para sencillamente hacer una transición de caras y de rostros y no una transición hacia nuevos comportamientos políticos. Penosamente, hay muchos cuestionamientos entre todos los partidos. Y ahora mismo hay una cuestión que a mí me preocupa mucho, es el narcotráfico. El narcotráfico, nosotros sin darnos cuenta, en este periodo de emergencia, debemos saber que ha sido un momento clave para el crimen organizado. Las autoridades concentradas en unas cosas, el crimen organizado ha podido desarrollar con cierta amplitud muchas actividades. Fíjense que hasta los decomisos se han reducido. Y no es porque nuestras autoridades han logrado disuadirlo, por supuesto que no es que están concentrados en otra cosa. Y si le sumamos a eso que hay personas, miembros del crimen organizado, insertándose con tanta facilidad en los partidos políticos, en esfera de poder, tenemos en 4 años, va a ser un desastre. Y aquí
evidentemente, así como han cambiado las condiciones en el mundo a partir de la pandemia, nosotros tenemos que ver el escenario de manera geopolítica. Y la droga es una amenaza considerable y no podemos perderla de vista. Entonces yo espero y aspiro a que un nuevo gobierno o el mismo gobierno pueda esencialmente colocar al ciudadano en el centro de la toma de decisiones, al ciudadano en el centro de la actividad política, no que el mandatario se asuma como mandante, porque es lo que hemos tenido. Le damos el poder a alguien y asume que es el jefe, la cultura del jefe, el dictador detrás. Hay un tema que me preocupa mucho. El gran desafío. Hay un tema que me preocupa mucho, que es el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo hablan los candidatos, lo hablan los líderes de los partidos políticos, pero se hace poco sobre eso. Señores, hay que crear una base sólida que nos permita 20, 30, 40, 50 años de pegar como nación. Pero es lo que tú señalas, Harold. Llega alguien y se encuentra que el programa de titulación no le gusta, no es eficiente o no me cae bien. Vamos a eliminar ese programa. Yo creo que incluso ha faltado voluntad del sector empresarial, de los líderes empresariales, para que los gobiernos den seguimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es la base fundamental. Esta conversación, Giovanni, Harold, me parece un déjà vu. Porque en alguna ocasión, cuando estaba, antes de tomar vacaciones en la revista, en conversaciones con José Israel y con el doctor Racine, yo le decía que hay cosas que son irreversibles. No importa el gobierno que venga. La titulación, el 4%, la seguridad social, esas cosas son irreversibles. Lo único que queda es mejorarla. No creo que haya ningún gobierno que entre en los próximos años que vaya a dar un paso tan desacertado como no continuar eso. El 4% para la educación. Los planes del desayuno y el almuerzo, esas cosas, esas son conquistas que no son de un gobierno ni un partido. Es una conquista de la sociedad y por lo tanto va a ser muy difícil revertirla. Yo creo que los desafíos son los que tú has planteado. Pensar en cómo mejorar la calidad de nuestra incipiente democracia. Hay que decirlo incipiente todavía. Lograr cómo poner como eje en las políticas públicas a los ciudadanos para lograr la concreción en esta primera etapa de esa definición que tanto nos gusta del Estado social, democrático y de derecho. Pero no puede haber Estado social, democrático y de derecho si no se piensa en la gente. Entonces creo que están los desafíos, Harold. Claro, pero mira qué es lo que pasa con esas políticas. Hay algo que yo he notado. Si ustedes se fijan en las designaciones, en algunos casos concretos, uno no encuentra en las designaciones, por ejemplo, del 911, a caravaneros, ni gente que hizo movimienticos y esas cosas, no. Cuando uno revisa los perfiles, hay técnicos. Y se montó toda una burocracia para garantizar que fueran medibles los resultados de esas políticas públicas. El problema de un nuevo gobierno es la presión sobre la distribución del poder y los cargos. Y que con eso se corre el riesgo de que una cuota de participación muy alta de un político determinado lo lleve a temas sensibles como el de la seguridad pública. Y cuando usted revise el perfil del tipo que acaban de colocar en un 911 o en un Ministerio de Interior y Policía, no es ni un técnico, no es ni una persona versada en la materia, y su equipo sencillamente lo va a articular de la misma manera, lo que hace que las políticas públicas ni las entiendan. Y por eso nuestra preocupación debe ir orientada a la profesionalización de la función pública. Es verdad, hay altos cargos, pero conforme al perfil. Y eso yo creo que tradicionalmente ha habido mucha dificultad para entenderlo. Usted quiere ser juez de la Suprema Corte de Justicia, usted debe formarse para eso. Usted quiere ser ministro de Interior y Policía, usted debe tener la formación para eso. Debe ser de carrera en principio, pero está bien, no nos metamos en eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Inclusive en un momento hablamos y estuvimos de acuerdo en que era una oportunidad para colocar a una mujer. Pero claro, con la mujer que podía hacer, miren lo que pasó. ¿Entienden? Entonces, ahí está. Nos le dieron para afuera. Me le dieron para afuera, es así. Entonces, ahí está el desafío. La decisión clave es, porque hay que entender las políticas públicas. Hay gente que no se ha abierto un manual de políticas públicas nunca y va a querer decidir en una alta dimensión del Estado sobre cuestiones fundamentales. Y puede tener todas las buenas intenciones del mundo, pero este no es el mundo de ayer. Este es el mundo de hoy. Este es de la nueva normalidad después de la emergencia. Esto es de enderezar un país
en medio de lo que puede ser una crisis económica de escalas quizás impensables. Entonces, aquí no podemos darnos la licencia de que las autoridades de un eventual nuevo gobierno sean autoridades puestas a partir de cuotas políticas, sino a partir del conocimiento claro del mejor funcionario posible que podemos tener. Si nosotros queremos buenos ciudadanos, es para que de los buenos ciudadanos salgan buenos administradores también. Y esa es una cuestión en la que yo creo que no está claro todo el mundo. Si ustedes ven los cuadros y la forma en la que se están y los nombres que están sonando, hay que estar preocupados. Yo quiero preguntarle algo a Harold. Un minuto y medio. Harold, mucho. yo no te voy a preguntar lo que tú quieres que ocurra en el proceso, sino lo que tú crees. ¿Qué tú crees que va a ocurrir? Porque lo que tú quieres a lo mejor es distinto a lo que tú crees. No, claro, yo quisiera que fuera en una sola vuelta y que eventualmente ganara el candidato porque yo tengo preferencias. Pero lo que parece que va a ocurrir, lo que indica todo que va a ocurrir, sobre todo por las dificultades para medir, es que hay una segunda vuelta. Y los resultados de la primera vuelta son los que van a determinar qué va a pasar en la segunda. Porque evidentemente la correlación de fuerzas la va a determinar quién quede en primero, quién quede en segundo y con qué porcentaje. Eso es lo que va a determinar todo. Entonces, a mí me parece que en esta coyuntura, y sobre todo con algunos resbalones de los que tienen más posibilidades, es muy probable que haya una segunda vuelta electoral. Y eso, en cierto modo, no me gusta por el hecho de que, lamentablemente, hemos gastado muchos recursos en estas elecciones, en todo este proceso electoral, pero al mismo tiempo creo que a la democracia hay que darle la oportunidad de que se autorrecupere, de que sane sus heridas. Bueno, Harold, es que ahí entramos en un tema, lamentablemente no hay mucho tiempo. No es un problema de gusto, hay un mandato constitucional. Si usted no alcanzó el 50% más uno, hay que ir a rebotar. Un segundo round. Y eso tiene como objeto darle mayor legitimidad al gobernante que resulte electo, porque eso tiene un sentido lógico, no fue pensado en abstracto. No, y en la segunda vuelta la mayoría es una mayoría simple, no hay que alcanzar el 50% más uno, y eso se logra con facilidad hasta manteniendo los mismos porcentajes si hay una distancia considerable y la tercera fuerza no decide las elecciones, que eso es lo que va a pasar. En todo caso, la tercera fuerza, quien sea, va a decidir las elecciones. Eso es una cuestión muy básica de matemática. Matemática simple. Claro que sí, claro que sí. Pasa que la matemática política es complicada. Es complicada. Ahí sí es complicada, ahí sí. Así es. Señores, vamos a despedir a Harold Modesto, que es el director del Observatorio Judicial Dominicano, adscrito a Fulglobe, por haber estado con nosotros. Interesante la conversación. Sacamos al profesional, sacamos al abogado, al hombre que es muy comedido, y hablamos con el ciudadano, y la verdad que fue interesante conversar con el ciudadano Harold Modesto. Harold, muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes por la oportunidad, siempre interesante el debate. Qué bueno. Señores, gracias a ustedes por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.